Inauguramos este año una nueva serie de programas de radio, Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideada y dirigida por el profesor Salvatore Bartolotta, catedrático de Filología Italiana y coordinador de la especialidad en Lenguas Modernas Italiano. Está destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que por diversas razones ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en conocer las nuevas tendencias del lenguaje literario, cinematográfico, musical, televisivo y enogastronómico italianos. Este primer programa se titula Arte y literatura en la Italia de las primeras décadas del siglo XX, futurismo y otras vanguardias. Para ello, tenemos con nosotros a la profesora Assunta Camps, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Barcelona. Assunta Camps és directora del CRET, Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat, y es también directora de la prestigiosa revista Transfer, revista electrónica sobre traducción e interculturalidad. También está con nosotras Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora del programa de doctorado internacional en filología. Buenos días, Assunta. Buenos días, Martina. Bienvenidas a las dos. Buenos días, Ana. Mucho gusto. Empezamos entonces con la primera pregunta para hablar de este tema tan interesante. ¿Cuál es el contexto histórico del surgimiento de la vanguardia en Italia y qué corrientes artístico-literarias se observan en esos años? Sí, bueno, esta es una etapa bastante turbulenta y convulsa que me gustaría centrar un poco desde el punto de vista político porque corresponde, grosso modo, a los años del ascenso de Giolitti en 1903 hasta la afirmación del régimen fascista de 1925. No son muchos años, pero ocurren muchísimas cosas, ¿no? Corresponde a una fase de expansión económica ineludible derivada de la Segunda Guerra Mundial hasta 1908, también una fase de expansión colonial que concluye grosso modo con la Guerra de Libia del 11-12 y da lugar a un movimiento nacionalista que será fundamental. También a un movimiento de campañas intervencionistas relacionadas con la Primera Guerra Mundial. Y pensemos que Italia entra en guerra un año después, prácticamente, después de muchas campañas promoviendo esta entrada en guerra. Recordaremos todas las actuaciones de D'Annunzio al respecto, ¿no? Cuando entra en guerra el 24 de mayo de 1915, se alía con los aliados, obviamente. Pero será una victoria que se considerará amarga. Es de lo que en Italia se ha llamado la victoria mutilata y que dará lugar a unos problemas enormes después de la guerra. Problemas de tipo social, entonces turbulencias de todo tipo, es el llamado Bienio Rosso, de 1919-1920, y por otra parte también problemas políticos, y recordaremos la anexión de Fiume, que fue un verdadero escándalo a nivel internacional. Por lo tanto, este es el clima en el que se desarrollan las vanguardias, un clima muy turbulento que acabará pues, con el ascenso del fascismo, con la marcha sobre Roma del 28 de octubre del 22, la subida al poder de Mussolini, escándalos como el delito Matteotti, es decir, el asesinato del magistrado Matteotti, y evidentemente el golpe de Estado del 3 de enero del 25, con lo cual se concluye y se da carpetazo al Estado liberal. Esta es la etapa en la que quisiera hoy, en este momento, centrarme, ¿no? Corresponde precisamente a las vanguardias. Es decir, la vanguardia histórica se desarrolla en esos años en un estado de turbulencia. Y no solo crecen y se desarrollan varios movimientos, hay una sucesión de movimientos de vanguardia que dan fe de una vitalidad cultural. También se observa en las múltiples revistas que son muy importantes en la época, quizás son de pocos años y de no mucha tirada, pero serán fundamentales para el desarrollo cultural del país. Por ejemplo,
revistas como Leonardo, Prezzolini y Papini, revistas como Il Regno, sobre todo La Voce, que tendrá una duración importante de 1908 a 1916. Revistas también como La Cerva, de la que hablaremos también luego, de 1913-1915. Son aspectos muy determinantes para ver cómo evoluciona culturalmente el país en estos momentos. Bueno, se vive un fuerte clima de turbulencia y se vive también un fuerte clima de activismo político. Es decir, se promueve el activismo político por parte de los escritores, de los artistas. Es muy distinto a lo que sucedía en el fin de siglo. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Evidentemente hay una superación de las poéticas tradicionales. En todas las vanguardias que citaré se observa la superación del naturalismo de un modo determinante, pero también del decadentismo. Es decir, este clima turbulento y este intervencionismo del escritor y del artista en general da lugar a un gusto por la provocación, a una necesidad de impacto social, que lo observamos en todos estos movimientos de vanguardia, de un modo u de otro. Esta rápida sucesión de propuestas estéticas nos da un clima de vitalidad, como he dicho antes, donde destacaría el expresionismo de los escritores de La Voce, que es muy importante y que se manifiesta de manera clara en el gusto por el fragmento. La prosa se aproxima a la poesía y además rompe esta estructura narrativa larga. Es el fragmento lo que cuenta, donde además es un fragmento con mucha tensión ética, lo veremos en algunos escritores. Veremos también el futurismo, como no, del que hablaré quizá más extensamente. También el dadaísmo, la influencia de Tristan Tzara está clarísima en este gusto por la desacralización del arte, que es característico de este momento, y unos años un poco más tarde, ya en entreguerras, la influencia del surrealismo. Por lo tanto, tenemos un espectro importante en literatura y también en arte, y veremos después cómo diferenciamos. Bien. ¿Y qué etapas presenta la llamada vanguardia histórica? Bueno, la vanguardia histórica es la que se conoce de estos años, y ahí destacaría sobre todo una primera fase que es muy característica del futurismo en lo que denominamos su fase heroica. Es decir, desde el inicio, 1909 es cuando se proclama el Manifiesto Futurista, a más o menos el 1918-1919. Estaríamos hablando de la fase heroica del futurismo, porque después el futurismo evoluciona y deriva, el futurismo italiano, deriva hacia el fascismo, ya segunda mitad del siglo XX, de los años 20, con lo cual estaríamos ya en una fase mucho menos fresca, menos provocadora, más vinculada al establishment, donde cambia también el sentido artístico. Esto sobre todo en la literatura, pero incluso en la arquitectura también. Quizá no tanto en las artes plásticas, que este segundo futurismo es muy importante para las artes plásticas. Lo encontraremos pues, en el predominio de, grandes nombres como Boccioni o Carrà. Pero en la literatura sobre todo se observa un cambio importante. Yo diferenciaría muy claramente este primer futurismo en su fase heroica y el segundo. ¿Qué influencia extranjera se observa en la vanguardia italiana de esos años? Es importantísimo, es importantísimo. Es decir, por ejemplo, la influencia francesa es determinante. Pensemos que el propio futurismo nace con un manifiesto que se escribe y se publica en francés, en Le Figaro, es del 20 de febrero de 1909, y después se traducirá al italiano. Por lo tanto, ya desde un inicio es un movimiento de la vanguardia internacional, vinculado a París, porque lo que no tenía validez en París no existía en aquel momento. Por lo tanto, es evidentemente un movimiento muy vinculado a lo que sucedía en la vanguardia francesa. Y pensemos además la relación con Apollinaire, que es total. Vinculaciones ineludibles. Nace como un movimiento interdisciplinar, pluriartístico,
a la búsqueda del arte total y sobre todo con impacto social. Ahí es muy importante en la vanguardia este impacto social. El futurismo llegó a lanzar más de 50 manifiestos. Es decir, se quería hacer tabula rasa y dar nueva visión de casi todo, no solo de la literatura, del arte, del cine, etcétera, pero sino también de la vida cotidiana. Aquí hay manifiestos de la cocina, es decir, de casi todo. Esto entre 1909 y 1916, por eso también hablo de la etapa heroica. Y además se organizaban los eventos, las célebres serate futuriste, todo este mundo que busca un impacto social ineludible. Además de esto, existe la vinculación con el futurismo ruso, no podemos obviarla. El futurismo ruso es un poco posterior, surge en 1910. También ellos hablan de los hombres del futuro, en ruso, obviamente, los hombres del futuro, y la diferencia es que evolucionará de un modo distinto. Aquí la vinculación con la política también existe, pero en lugar de ser, como sucede con el futurismo italiano, que se acabará vinculando estrechamente con el fascismo, aquí la vinculación es filocomunista. Por lo tanto, es un movimiento que surge a raíz también de la Revolución de Octubre de 1917. Es más radical, es bastante más radical y se consolida antes de la muerte del suicidio de Mayakovsky, que es su figura fundamental, se consolida como cubofuturismo. Pero evidentemente es un suicidio que está muy vinculado a las circunstancias políticas. Es decir, cuando se afianza Stalin, Mayakovsky se da cuenta de las contradicciones en las que cae el propio futurismo y, por lo tanto, se suicida. Evidentemente, la vinculación con el dadaísmo también es muy fuerte. El dadaísmo de una figura clave en París en aquellos momentos, pero que es suizo, es Tristan Tzara. Es una vinculación fuerte en varios aspectos. Primero, porque el dadaísmo lo que promueve, y será fundamental, es este desarrollo de la temática del absurdo, que encontraremos más tarde. Pero también en este sentido de la desacralización del arte que encontramos de una manera ubicua en el futurismo y en otras vanguardias en este momento. Este gusto de la provocación que he mencionado antes está muy vinculado a esta desacralización del arte y muy importante tenerlo en cuenta en la estética y también en el comportamiento de los escritores, por ejemplo, del momento. La vinculación con el surrealismo ya la he mencionado, pero es un poco posterior, por lo tanto lo mencionaremos en otro momento. Y no quiero pasar por alto el expresionismo de los escritores de la voce, que es muy importante, escritores como Piero Jayer, Giovanni Boine, Camillo Sbarbaro, Clemente Révora, Dino Campana, Arturo Onofre y obviamente el fundador de la revista, es una revista florentina, Giuseppe Prezzolini. También algunos de sus directores, como por ejemplo Giovanni Papini o De Robertis, Giuseppe De Robertis. ¿Qué caracteriza a estos escritores? En primer lugar, el rechazo de la tradición. La gran tradición italiana, porque Italia tiene una grandísima tradición literaria y artística, pero sobre todo en este caso literaria, pues el rechazo de la tradición es determinante. La aproximación entre prosa y poesía, es decir, una pérdida de límites entre los géneros, que da lugar a un tipo de experimentación literaria, también en lo que se conoce como la prosa poética. El fragmento, un fragmento que tendrá muchas veces una característica autobiográfica. Por tanto, es un tipo de escritura de tendencia autobiográfica y de fuerte tensión ética. Y es muy característico de los escritores Bocciani, que llamamos Bocciani. En el plano estético es característica la distorsión formal de estas propuestas literarias, formal y sintáctica.
lo cual evidentemente conduce a unos planteamientos expresionistas, al servicio del expresionismo. Y son muy característicos de la vanguardia en estos momentos. ¿Y qué caracteriza el futurismo italiano como movimiento de vanguardia? Bueno, nos centraremos en el futurismo, que es realmente muy característico de esta vanguardia. Futurismo es un arte del escándalo, clarísimamente, y se observa en sus realizaciones, se observa en sus exhibiciones, en su serate futuriste, se observa también en un uso amplio de la publicidad. Pensemos en aspectos como los carteles, estos caracteres tipográficos, e incluso el uso de los colores en estos carteles. Es muy característico, por ejemplo, en el futurismo ruso, la combinación del rojo y el negro. Entonces, siempre buscando ese impacto visual. Le serate futuriste eran escandalosas para crear más impacto social, para que se hablara de ellas. Por lo tanto, es un arte del escándalo, donde el rechazo a la tradición literaria es total, pero también un rechazo al gusto tardorromántico, un gusto que estaba instalado en la población, básicamente burguesa, y que intentan por todos los medios destruir. Este rechazo al gusto tardorromántico se caracteriza, se aprecia en algunas divisas, ¿no? Por ejemplo, una muy típica es «Uccidiamo il chiaro di luna», matemos el claro de luna, precisamente para ir en contra de este gusto tardorromántico. Otra característica típica es el rechazo a lo institucional. Esto en la fase heroica. El futurismo en su fase heroica es sobre todo antiinstitucional. Después no. Es decir, a partir de la segunda mitad de los años 20, con su derivación hacia el fascismo, será todo lo contrario, porque de hecho Marinetti llega a ser académico de Italia en el 29. Por lo tanto, hay un cambio sustancial. Existe otra característica muy digna de mención, que es el rechazo al subjetivismo y al pasatismo, lo que llamaban pasatismo. Es decir, es un movimiento que promueve el activismo social en todos los campos, en todos. Y de ahí, pues, que sea intervencionista en guerra, en la Primera Guerra Mundial, que defienda un patriotismo exaltado, que busque por todos los medios la provocación social y sacudir las conciencias. Bien, y por otra parte es un ejemplo claro del irracionalismo finisecular. Digamos, promueve el instinto, exalta el dinamismo, la velocidad, la juventud, lo masculino, las artes industriales, el cine, fotografía, diseño industrial, etc. Y las máquinas, cómo no. De este futurismo en literatura, pues tendríamos que recordar sobre todo dos elementos importantes, dos manifiestos importantes de su fase heroica. Uno es el Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista, que es de 1912, y el otro la Distruzione della sintassi, Immaginazione senza fili, Parole in libertà, que es del 13. Por lo tanto, estamos si vemos estos escritos, que son proclamas, ¿no?, del movimiento, vemos que nos vamos hacia un arte no solo carente de referente, sino también de significado. La influencia de Dada es importante también en ellos. Cabe distinguir, por una parte, el futurismo milanés, de Marinetti, donde no solo está Marinetti, sino también Paolo Buzzi, Ardengo Soffici, Luciano Folgore, sino, por un lado, y por el otro, el grupo de Florencia, que gira en torno a la revista La Cerva, de la que he hablado antes, y que en estos momentos está encabezado por una figura como Prezzolini, el Prezzolini de esos años, que es un Prezzolini vinculado al incendiario. Es el Prezzolini del incendiario, es claramente futurista, claramente dadaísta. Después Prezzolini evolucionará muchísimo, porque además tuvo una vida muy larga. Pero en esos momentos es determinante. Y son dos ramas del futurismo
que tendrán además una evolución distinta en lo político, pero que son muy ricas en este aspecto. Y bueno, en la derivación hacia el fascismo, pues evidentemente hay que decir que tiene también consecuencias estéticas, como no, ¿eh? Es decir, se observa en ese segundo momento un claro gusto por la retórica, además por el uso de símbolos de grandeza del pasado histórico italiano, un poco en concomitancia con la arquitectura fascista de esos años, ¿eh? Entonces es un futurismo menos fresco, menos provocador, un poco anquilosado, ¿no? Un poco ya cadavérico, ¿eh? Que es muy distinto de los años de su fase heroica. Bien, decir, una mención, porque no estoy mencionando a las artes plásticas, y es muy importante, y haré una breve mención a esto. En esta fase heroica, en las artes plásticas, hay una persona determinante, creo yo, que es Valla. Valla es uno que, digamos, se adscribe al futurismo en 1912 y que yo invito a los oyentes que vean cuadros como La bambina que corre sul balcone, por ejemplo, o Automobili in corsa, donde se observa clarísimamente este gusto por el movimiento, un movimiento que acaba por hacer desaparecer al sujeto, con estas composiciones también de luz, composiciones iridescentes, ¿no? Por lo tanto, un arte irreferencial. Valla yo creo que es uno de los grandes que merece la pena recordar. Pero ya he dicho que en entreguerras se afianza mucho la influencia de Boccioni y de Carrà, por ejemplo. Por lo tanto, yo concluiría diciendo que el futurismo en literatura y en las artes plásticas viene a decir una cosa fundamental, y es que la vida moderna requiere una formulación moderna, una formulación artística moderna, en literatura, en el cine también, o en las artes plásticas. Una formulación que no es tradicional, que no sea caduca y que sea un arte del futuro. Y además que aspira a transformar al ser humano en su totalidad. Y esa es la aspiración, yo creo, y quizá la lección que da el futurismo. Que haya después conseguido más o menos eso es otro tema, ¿no? Pero eso yo creo que es una lección importante de las vanguardias y del futurismo en particular. Muchas gracias. A vosotras. Gracias a las dos, ha sido muy interesante. Gracias. Gracias, pues. Recordamos que Arte y Literatura en la Italia de las primeras décadas del siglo XX, Futurismo y otras vanguardias, se enmarca dentro de la serie Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideada y dirigida por el profesor Salvatore Bartolotta, catedrático de Filología Italiana y coordinador de la especialidad en lenguas modernas italiano.